has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Sí, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, Pues todo tú lo has cambiado. Y todo tú lo has cambiado. me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oh yeah, Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Estoy muy contento de estar un domingo más con todos ustedes. Oigan, ¿qué tal el regreso a clases? Padrísimo, ¿verdad? ¡Wow! A mí siempre me gusta cuando empezamos un nuevo ciclo escolar. ¿Sabes por qué? Porque conozco nuevos maestros, conozco nuevas materias y conozco nuevas personas, nuevos amigos con los cuales compartir grandes experiencias. Espero que esta semana haya sido maravillosa con cada uno de ustedes y que Dios siga bendiciendo e iluminando su curso y su ciclo escolar. Oigan, el día de hoy estoy sumamente emocionado porque traigo una clase muy padre. ¿Y saben sobre qué se trata? Se trata sobre el miedo. ¡Wow! Sobre el miedo. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido miedo? Yo. Debo admitir. Y es muy probable que tú también hayas tenido miedo alguna vez en tu vida. Recuerdo muy perfectamente bien cuando era muy pequeño. Cuando era muy pequeño y ya llegaba la hora de ir a dormir, mi mamá me decía: ya vete a dormir, por favor, porque va a venir el coco y te va a comer. Y yo decía: ¿el coco? ¿Quién es el coco?
El coco, según yo, en mi mente era una especie de monstruo. Y entonces siempre me decía mi mamá: ahí viene el coco y te va a comer, ya vete a dormir. Y yo iba corriendo a mi recámara a dormirme. Uy, y cerraba los ojos fuertes y me dormía, porque yo no quería que viniera el coco. En ese momento yo entendía que el coco no era algo bueno. Entonces dentro de mí empezaba a tener como palpitaciones y como un poco de miedo, ¿no? Y entonces decía, pues más vale aquí corrió que aquí quedó. Y entonces me iba a dormir. Entendemos con esto que desde muy pequeños podemos tú y yo tener ciertas experiencias sobre algo que se llama temor. Probablemente nunca pudimos entender estos sentimientos en nosotros, pero hoy podemos reconocer que es algo llamado temor. Y quisiera compartirte una lección en la Biblia, porque la pregunta ¿es bueno que tengamos temor? Bueno, lo primero que quiero que estudiemos es ¿desde cuándo fue la primera vez que tuvimos temor los seres humanos? ¿Y sabes qué? Aparece en la Biblia. Así es, en la Biblia. Y quiero que vayamos rápidamente a un libro que está en el inicio de la Biblia. Este es Génesis. Y mira, recordamos rápidamente que cuando Dios creó a Adán y también a Eva, Dios los creó con un propósito eterno: tener una convivencia diaria con ellos todos los días. Y obviamente Dios no puso el temor en el corazón de Adán y de Eva, pero quiero que descubramos juntos en dónde es que aparece ese sentimiento en los seres humanos por primera vez. Aparece en Génesis 3:8 y quiero ponerlos rápidamente en contexto. Resulta que Adán y Eva vivían felices en el huerto del Edén, donde Dios les había dado ciertas instrucciones como ponerle nombre a los animales. Pero también les dio una sola regla. Les dijo: de este árbol que está aquí no comerán. Pero Eva, en un momento de distracción, se acercó mucho al árbol, y la serpiente vino a ella muy astuta y le dijo: come del árbol, come, ándale, no te va a pasar nada, ja, 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 ja. Come, come, vamos. Y entonces Eva tomó la manzana, tomó el fruto, es que siempre pensamos que es una manzana, tomó el fruto y lo comió. Y cuando lo comió, en ese momento vino la caída del ser humano. Cayó en pecado, en desobediencia a Dios. Y luego Eva le invitó a Adán. Y en ese momento sintieron ellos muchas cosas que no son muy buenas. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:8 que ellos se escondieron. Quiero que vayamos rápidamente. Génesis 3:8. Vamos a la palabra de Dios. Porque recordemos que tenemos que leer la palabra de Dios para conocer la verdad. Porque dice que la verdad es la que nos hará libres. Y dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Con esto podemos entender que el miedo nació de cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. En ese momento, cuando Adán y Eva comieron el fruto y desobedecieron en Dios, vino la separación porque estaban en pecado. Y el pecado lo único que hace es separarnos de la presencia de Dios. Ahora, el miedo viene como resultado de la separación de la presencia de Dios. ¡Wow! Está impresionante, ¿cierto? Quiere decir que una vez que el hombre nace con pecado. Por eso cada uno de nosotros debemos y tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque de esa manera podemos tener una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. El miedo nace cuando tú y yo estamos separados de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, la relación con el Padre se vuelve a establecer. Y es maravilloso porque muchos de esos sentimientos empiezan a aminorarse.
Es muy probable que aun cuando tú y yo tengamos ya una relación con Dios, algunas veces tengamos miedo. Es normal, y más con lo que estamos pasando ahora. Es realmente muy triste todo lo que estamos viendo en las noticias, en el día a día. Conocemos personas que están sufriendo mucho, otras se están quedando sin trabajo, otras que se están quedando en situaciones de hambre, otros que están enfermándose, y eso a nosotros nos llega a afectar porque somos también de carne y eso nos duele y podemos llegar a tener miedo. Pero quiero que sepas algo: el miedo no es un sentimiento que Dios puso en nuestros corazones. El miedo es una consecuencia de estar en una naturaleza caída. Pero una vez que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el temor debe empezar a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza ya no está en este mundo. Nuestra confianza está en Cristo. Ahora quiero que me acompañes a que estudiemos una nueva historia bíblica que seguramente tú y yo ya la conocemos. Es la historia de David y de Goliat. Seguramente te sabes esta historia de memoria, de pie a cabeza, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy quiero que vayamos juntos a estudiar un poquito sobre este pasaje bíblico, porque la verdad ahí se nos da un claro ejemplo de que un hijo de Dios debe ser valiente. Así es, tenemos que ser valiente. Vamos, repitan conmigo. 1, 2, 3, tengo que ser valiente. 1, 2, 3, tengo que ser valiente. 1, 2, 3, tengo que ser valiente. Muy bien, vamos rápidamente. Esto está en 1 Samuel 17. Quiero que ahí nos enfoquemos en esta parte porque ahí empieza lo bueno. Pero si quieres saber un poquito más de detalles, puedes leer todo 1 Samuel desde el 16. ¿Ok? Bueno, quiero ponerte en contexto qué es lo que pasa en ese momento con David. Resulta que David era un hijo de una persona que se llama Isaí. Isaí tenía muchos hijos, pero David era el que se encargaba de cuidar a las ovejas. Por otro lado, estaban 2 hermanos también de Isaí, hermanos de David, en el ejército de Israel. Y Israel en ese momento estaba pasando una situación un poco complicada. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban en constante pelea con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo enemigo de Dios. Entonces, entre los filisteos había un personaje que era enorme, sumamente grande. Y esta persona se llamaba Goliat. Goliat era un hombre muy grande y muy alto. Y probablemente al momento de verlo nos podría causar un poco de miedo. Claro que sí. Entonces Goliat todas las mañanas y todas las noches salía y les gritaba al pueblo de Israel: oigan, Israel, aquí los estoy esperando. Quiero que alguien venga a pelear conmigo. Y entonces todos los soldados de Israel tenían miedo. Y pues cómo no, si era un gigantontón. Entonces todos los días durante 40 días salían y gritaban: órale, Israel, aquí estoy para que peleen conmigo. Vamos, vamos, sean valientes. ¿Quién podrá hacerme frente a mí? Nadie. Y se burlaban y se burlaba de Israel. Entonces un día Isaí le dijo a David: oye, David, necesito que vayas al ejército y le lleves comida a tus hermanos. Entonces David preparó el lunch para sus hermanos y fue hasta el lugar donde estaba el ejército. Y entonces David llegó, le entregó la comida a sus hermanos y casi sus hermanos: pues ya vete, porque aquí las cosas están muy feas. Y dijo a David: ¿qué está pasando? Y entonces David se percató de que este gigante filisteo del pueblo enemigo de Dios salía todos los días a gritar y a atemorizar a Israel. Y entonces David en ese momento se empezó a llenar de mucha rabia y de coraje y dijo: oye, yo no voy a permitir que ninguna persona venga a insultar al pueblo escogido de Dios, Israel.
Y entonces dijo David: yo iré y lo enfrentaré. Y muy probablemente todos en el ejército de Israel dijeron: ok, pero David, apenas eres un niño, eres un adolescente. ¿Cómo te vas a enfrentar con una persona que es sumamente grande, fuerte, alta y aparte era un guerrero de los filisteos, con experiencia en guerra? Y tú lo único que sabes es cuidar a las ovejas y estás bien chiquito. ¿Cómo vas a enfrentarte? Y entonces David en ese momento entendió algo muy importante: que él tenía que ser valiente y defender al pueblo de Dios, porque él no sería el que lo enfrentara, sino quien lo enfrentaría realmente sería Jehová de los ejércitos, con quien David ya tenía una comunión diaria. ¿Qué? Así es, ese es el gran secreto. David ya tenía una comunión diaria con Jehová, con Dios. Él ya lo había reconocido como su Dios. Entonces, quien puso esa valentía en el corazón no fue la carnalidad de David, fue Dios mismo. Y fíjate lo que dice el versículo de 1 de Samuel 17:45. Dice así: cuando ya David estaba frente a Goliat, y Goliat se estaba burlando de David porque dijo: ¿y este niño quién es? Oigan, ¿qué soy yo? ¿Un perro? Para que venga este niño con unas piedras y me quiera matar. Por favor, lo voy a matar y lo voy a echar ahí a un lado, porque este no es contrincante hacia mí. Pero fíjate lo que dijo David en 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Oigan, qué interesante palabras utilizó David. Voy a repetir esto porque está muy padre. Dice: David le dijo a Goliat: tú has venido a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Quiere decir que David le estaba diciendo: tú vienes con herramientas hechas por hombres que son para defenderse por cosas de este mundo, pero yo vengo con el Dios creador del universo, con el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el Dios que a mí me da la valentía para enfrentarte a ti. Y yo no sé cómo le voy a hacer con estas piedras, pero yo sé que hoy Jehová te entregará a mí. ¡Wow! Dice el 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Qué impresionante! Estoy realmente asombrado, porque ¿sabes qué? Muchas veces tú y yo, el día de hoy, nos enfrentamos a ciertos gigantes. Yo no sé quién sea tu gigante el día de hoy. En ese momento, David tenía un gigante a quien vencer, que era Goliat. Pero tú y yo hoy podemos estar enfrentando otro gigante. Ese gigante se puede llamar temor, se puede llamar COVID, se puede llamar problemas en la escuela, se puede llamar problemas en casa, se pueden llamar, no sé, de muchas maneras. Pero el día de hoy Dios te está diciendo a ti: sé valiente, porque tú eres un hijo de Dios. Y Él no te dará armas humanas, Él te dará su poder y su fe para que puedas vencer a ese gigante. Llámese como se llame, no importa cómo se llame ese gigante el día de hoy. Lo que Dios te quiere decir es que tú lo vencerás. Amén. ¿Ustedes creen en esto? Yo sí. Y quiero que pensemos en algo importante. David estaba confiado en Dios, muy confiado, y a eso se le llama fe.
La fe está relacionada con evitar el temor, con combatir el temor. En cuanto más fe tenemos, menos temor tendremos. A más fe, menos temor. Y tú y yo el día de hoy tenemos que tener más fe. Ahora, me puedes decir, maestro Johnny, ¿pero cómo puedo tener más fe? Tengo la receta perfecta. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, nos empieza a llenar de fe el corazón. Y cuando tenemos fe, entonces nuestro temor empieza a disminuir. ¡Ay! ¡Qué emocionante!, ¿cierto? Por eso es importante que cada domingo tú y yo nos conectemos para que podamos escuchar historias como esta, para que podamos leer la palabra de Dios. Y por qué no, cuando termine la clase podamos leer esta lectura que está muy padre, muy interesante, que Dios preparó para nosotros, para que el día de hoy podamos tener fe y nuestro miedo ya no sea nuestro. ¡Pum! Se va el miedo, porque ya no debe ser nuestro. Ya no tenemos que estar pensando en cosas. No, porque Dios está con nosotros y tenemos que confiar en Él. Quiero que tú y yo, el día de hoy, por muy difícil que parezca, empecemos a leer más la palabra y más a confiar en Dios. Y cada vez que tengamos tú y yo un poco de miedo, digamos, porque ese miedo viene con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y el miedo va a decir, ya me voy de aquí. Y el miedo tendrá que irse. Amén. ¡Wow! Estuvo muy interesante la clase de hoy, ¿cierto? Yo estoy muy contento de compartir este tema. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento cada uno de nosotros hemos sentido miedo. Y oye, no te estreses. Es normal. Vivimos en este mundo, en esta carne, y es normal que de vez en cuando podamos sentir un poco de miedo. Pero ojo con lo que te voy a decir. Muy importante. Es normal que a veces tengamos miedo por situaciones que pasan. Pero no podemos permitir ser presas del miedo. Porque el miedo está vencido. El miedo está vencido. Porque quien ha ganado es Jesús en la cruz. Y hoy nuestro escudo y nuestra protección viene de Él. ¡Qué buena noticia! El día de hoy podemos estar confiados de que Jesús nos cuida, Jesús nos protege y dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué paz se siente en el corazón! Bueno, amigos, pues eso es todo. Estoy muy feliz de que podamos tener esta conversación cada semana. Y bueno, nos vemos la próxima semana para que estudiemos un capítulo más de la Biblia. Un gusto verte, que Dios te bendiga y recuerda, hay que ser muy valientes. ¡Adiós! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca repasar el texto del día de hoy. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos a repasarlo una vez más. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Espero que ya se lo hayan aprendido. Nos vemos. Hola amiguitos, ¿les gustó su clase de hoy? ¡Qué bueno! Espero que no olviden conectarse la próxima semana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos pronto. ¡Adiós!